La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de opciones de prótesis sobre implantes dentales con el doctor César Blaires, odontólogo, máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Realiza tratamientos de periodoncia, implantes suizos, cirugía oral, sedación consciente, experto en casos complejos donde no hay hueso disponible y también ya está certificado por la Asociación de Odontólogos del Paraguay. Completito es todo lo que realmente el doctor César Blaires puede hacer. Y hoy va a hablarnos de esto, pero antes de saludarlo, veamos por favor esta placa. Cuando hablamos de implantes dentales debemos diferenciar el tipo de prótesis, ya que el objetivo de la colocación es la rehabilitación protésica final. Existen varios tipos de prótesis sobre implantes. Pueden ser atornilladas, cementadas, cemento atornilladas y sobredentaduras sobre implante. La adecuada elección y diseño requiere de un profesional con especialización oficial y o máster, además de la elección de un consultorio habilitado por el Ministerio de Salud. Con ello se evitan complicaciones y sorpresas desagradables. Y ahora saludamos a nuestro invitado. Hola doctor, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Vivi? Todo bien, gracias. Un gusto tenerte aquí y vamos a hablar de este tema tan interesante. Sí, las prótesis sobre implantes, las diferentes variantes que hay o diferentes tipos que hay, según el caso o según el paciente también. Bueno, y ahí voy de vuelta a la pregunta que te hice en un programa anterior. Sí. En este caso, ¿quién elige qué tipo de prótesis utilizar? ¿El médico, el paciente? ¿Cómo es? Siempre el odontólogo, pero lo que puede variar es el material. Por ejemplo, puede ser una metal resina, metal cerámica o circonio. Ese sería el material. Ya. Pero el tipo de prótesis, si es cementada, atornillada o cemento atornillada, eso siempre el profesional tiene que elegir, según el caso. Ya. ¿Y la diferencia entre el material, doctor, cuál es? El precio, sobre todo. Por ejemplo, la metal resina es un buen material, no es tan caro y funciona muy bien, sobre todo porque es un material que lleva metal por dentro, pero por fuera lleva resina, es un material más blando en el sentido de que tiene más elasticidad, se va desgastando. Si el paciente es bruxista, el problema no estaría indicado porque desgastaría los dientes muy rápido, aunque tiene que tener una placa de descarga. Sí. Entonces, el metal resina resuelve estéticamente. Es difícil diferenciar a simple vista una metal resina de una metal cerámica. Aquí, por ejemplo, tenemos una metal cerámica, que sería esto de aquí. Lleva el metal por dentro, que se ve perfectamente negro, y por fuera lleva la cerámica. Tiene un brillo especial, más natural, y después tendríamos metal resina, pero este es un ejemplo. Si quitamos la encía rosa, es exactamente igual, solo que el color es diferente. Ya. Este caso lleva la encía rosa porque el caso es así. Sí, pero ¿y el color varía por el material o el color elige el paciente? Claro. En este caso se eligió un color muy blanco y este es un color más natural, pero que eso siempre el paciente es el que decide su color. Se le recomienda, si va a ser solamente, por ejemplo, la parte de arriba o la de abajo, que esté acorde con la otra arcada. Claro. No se va a poner súper blanco, aunque hay gente que le da igual, prefiere tener la parte de arriba muy blanca y abajo su color natural. O hay veces que ya tiene algunas piezas de un color, se recomienda que se haga el mismo color, porque si no se va a notar demasiado también. O sea que, y hay veces que el paciente puede elegir cuando hay una rehabilitación, entonces elige el paciente. Hay gente que elige muy blanco, pero también se le explica que cuando es muy blanco, si es joven va a quedar bien, pero a medida que vaya envejeciendo se va a ir notando que es muy blanco. Sí. Pero es cierto, por ejemplo, que en Sudamérica y en Estados Unidos le gusta a la gente el color muy blanco. Sí. Entonces, eso siempre es algo muy subjetivo, va a depender de lo que quiera el paciente. Y la duración, la dureza, qué sé yo, entre los dos materiales.
Vamos a comparar los tres. La resina Tres, dura pero- exactamente igual, pero la resina, ya te digo, se puede desgastar Ya. algo más. Metal cerámica no se desgasta, pero se puede romper la cerámica. Y el circonio no se rompe, pero no está aconsejado colocar en rehabilitaciones completas sobre implantes, porque es un material muy rígido y puede hacer fracasar los implantes. De hecho, en otro programa creo que ya lo comenté, hay un último estudio a 10 años, la tasa de fracaso es del 70%, Wow. 65%. Es muy alto. 50, el mínimo que encontraron es 40, eso es totalmente inaceptable, lo máximo es un 2, Claro. un 3, eso es una barbaridad. Y es porque es un material muy duro y como siempre hablamos, la sobrecarga oclusal, o cuando hay una sobrecarga, el bruxista puede hacer fracasar un implante, aunque sea metal cerámica, solo por la presión que ejerce. Imagínate si el material es duro, es como doble martillo, es como un martillo que está constantemente dando, al final se reabsorbe el hueso y fracasan los implantes. ¿Y en costos cómo es la diferencia? Varía bastante. O sea, por ejemplo, metal cerámica tiene un costo, el metal, no te voy a decir cuál es, pero... No, pero el metal, estamos de abajo para arriba, de Metal, menor a metal mayor. resina tendría un costo, metal cerámica serían 10 a 15 millones más por arcada y circonio serían a 20 a 25 millones más. Es mucho más caro el circonio. Pero estamos hablando de todo. No, solamente la parte de arriba. La parte de arriba. O sea, vamos, Ya. Sí. ¿Por qué el circonio? Hay diferentes tipos de circonio. Hay circonio con cerámica, que es circonio y por fuera lleva cerámica. La cerámica suele salir volando, se parte como si fuera una carilla. Nosotros estamos usando ya el circonio última generación, que es monolítico, es un bloque. No se te va a partir, es muy difícil que se parta. Pero como digo, es un bloque y es muy duro. Ya. Entonces no es conveniente rehabilitaciones. Cuando colocamos un diente sí, o dos Claro. dientes también en esa zona. Un puente hay que tener cuidado, porque la zona donde falta la pieza se suele fracturar también. Hay que colocar unos conectores especiales. O sea, el circonio no es tan la maravilla que venden. Es muy caro y es difícil de trabajarlo. El protésico, el laboratorio, tiene que tener un buen equipamiento. Toda la maquinaria de circonio no vale. Y el profesional tiene que saber, porque desgastar es muy difícil de desgastar. Es como una piedra, aunque Claro. hay fresas especiales. Cuando Es más difícil. te pones a desgastar, te puede tirar media hora y desgastas muy poco. Entonces, la mordida no se puede cambiar, no se puede reajustar. O sea, José, no es tan perfecto como lo Qué venden. interesante lo que estás diciendo, pues yo pensaba que el circonio era lo más. Claro, es lo más caro, pero no es... Pero no siempre lo más caro es lo adecuado. Exactamente. Por suerte. Lo que más estudios clínicos tiene es la metal cerámica. Eso es de toda la vida, siempre se hizo metal cerámica. Metal resina funciona sobre todo cuando son dientes diseñados. Cuando son dientes pegados, muchas veces se despega el diente. Y el circonio, te digo, es demasiado rígido. Yo, por ejemplo, he tenido muy mala experiencia porque el circonio lleva en el mercado unos 15 años aproximadamente, y realmente lo que han hecho con nosotros, como ya dijimos en otro programa, experimentar con los odontólogos y los pacientes, porque lo lanzaron como la panacea al no tener metal, supuestamente, porque no lleva el metal. Y al final es un material muy difícil de trabajar. Cuando llevaba cerámica se partía la cerámica, cuando faltaba un diente se rompía siempre ahí, y claro, el paciente pagaba muy caro y no sabía si era culpa del profesional o que estaba usando material malísimo, y el laboratorio decía, pero si está perfecto, y se fueron dando cuenta que no servía, solamente servía para fundas individuales. Pero claro, después de presupuestarle al paciente ya en la rehabilitación, que era como se vendía. Entonces esto ha cambiado mucho, por eso yo soy muy reacio y le explico muy bien al paciente. Si colocamos circonio, se le avisa que hay mucha posibilidad de que pueda fracasar los implantes por el material. Yo le aviso al paciente y lo firma al paciente. Y hay gente que se lo pone igual. Claro. Pero yo no recomiendo rehabilitaciones por los estudios que hay, no es recomendable. Claro, vamos a aclarar, cuando habla de rehabilitación es un paciente desdentado. Sí, es todo o que se va a poner la parte de arriba sola. La arriba, claro. La parte o sea, de abajo. No es uno o dos, ya. O se va a poner la parte de abajo sola, o se va a poner toda la boca, que sería peor todavía. Claro. Porque sería duro con duro, Sí. sería malísimo. Ya. No es aconsejable. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta continuamos con nuestro invitado. Bueno,
Continuamos charlando y aprendiendo con el doctor César Blaires. Nuestro tema de hoy, las prótesis, las opciones de prótesis sobre implantes dentales. Y tenemos este material que habla justamente de implantes dentales. Vamos a ver, por favor. Implantes dentales. Existen varios tipos de materiales para su confección, como el titanio y el circonio. La gran ventaja que presentan es que no se deben desgastar los dientes adyacentes. Se utiliza el hueso disponible de la o las piezas extraídas. Tampoco llevan una extensión en el paladar y no se deben remover para higienizar, ya que están osteointegrados y o impactados en el hueso del paciente, dependiendo del tipo de implante. Los implantes de titanio, sabemos, son los implantes que se conocen tradicionalmente, que llevan 55 años en el mercado. Son los que más estudios clínicos tienen, más bibliografía. Existen diferentes tipos de conexión, como hablamos en otro programa, que sería la unión entre el implante y el pilar. Pero sí, son los que funcionan realmente, y lo que ha ido cambiando con los años ha sido, aparte de la conexión, que antes era conexión externa universal, ahora es conexión interna la que más se está utilizando, aunque yo prefiero utilizar la externa universal. También ha ido cambiando el tipo de estructura con la que se hace el circonio. Antes era una estructura pulida y con una rosca, y era parecida al basal porque se enroscaba, pero se pensaba que al ser pulido totalmente se iba a unir más al hueso y al final no se formaba tanto hueso. Se le ha ido creando una microporosidad, un arenado ácido que se llama. Con esa microporosidad lo que hace que atrae los osteoblastos, que se llaman las células que forman el hueso, para que se forme ese hueso, esa osteointegración, facilite la osteointegración, aparte del anclaje primario, y con eso se forme o se produzca el anclaje total, que es lo que queremos a los 3 meses, y para colocar la prótesis definitiva. Ese sería el implante de titanio. El implante de circonio empezó con unos implantes muy finos, que eran como unas agujas. Se colocaban 20, 30 implantes y se doblaban. Y se soldaban después en la boca, o con un alambre se colocaba y encima la prótesis. Se ha pasado de ese tipo de implante a hacer unos implantes que funcionan perfectamente. El circonio es un implante que, por el material, cicatriza mejor la encía. Además, mascara mejor también si hay una retracción gingival, porque el implante es oscuro y el circonio es blanco. Entonces, por eso también se puede usar. Pero los implantes de circonio que hay en el mercado son todos monofásicos. Bifásicos no existen. Se probó bifásico y se fractura. A pesar de que es circonio monoblock. El problema que tienen también es que son implantes muy gruesos, deben ser de 4 o 5 milímetros. Que no siempre se pueden usar, claro, ¿verdad? Implantes finos no hay. Y al ser monoblock, tenés que colocar en el lugar. Se pueden tallar, pero como dijimos antes, el circonio es muy duro. Entonces tenés que tener un hueso ideal, un caso ideal, por ejemplo, un implante inmediato por extracción, que el hueso sea ancho y que no requiera mucho tallado, la altura, en fin. Tiene que ser unas características muy especiales. Por eso, aunque el paciente quiera y sea cabezón, hay veces que no vas a poder usar el implante de circonio. El implante de circonio es mucho más caro, además, prácticamente el doble, porque lógicamente hay que importarlo, además, no se consigue fácilmente. Y es un implante que es complicado de manejar, no es tan sencillo. Pero entonces, ¿usted prefiere el titanio? Sí, claro, el titanio es lo que se usa siempre, como hablamos. Puede ser monofásico, puede ser bifásico, pero el titanio es el que usamos siempre. Y el circonio lo tenemos para casos especiales, cuando el paciente nos pide, se le dice, pero es un implante que es muy costoso. Ya digo, no se puede poner siempre. Sin embargo, un bifásico y sobre todo un monoblock sí lo podemos usar prácticamente siempre. El de circonio es complicado, no es tan sencillo de usar. Y entonces el de titanio tiene mayor efectividad, porcentaje de que sale bien y todo eso. No, el de circonio tiene la misma efectividad que el de titanio, pero no se puede usar en todos los casos. Ahí está. Ese es el problema. De hecho, el circonio para la encía cicatriza mucho mejor que el titanio.
sea, da un punto y cicatriza mucho más rápido. Porque no tiene porosidad, en fin. Pero ya digo, es mucho más complejo de trabajar. Entonces hay que saber muy bien a quién presupuestarle o darle esa opción. Si es un paciente, que hay pacientes que muchas veces creen que el implante de titanio no va a funcionar, o que han visto, como tuve un paciente hace poco, una señora que decía que el titanio producía cáncer, que la había leído en internet. Digo, no puede ser porque es biocompatible. Claro. Después también dice que había leído que las coronas de metal cerámica producía cáncer el metal, porque lleva cromoníquel, es cierto, y el paladio también lleva, pero lleva un porcentaje mínimo de un 0,5. Es para darle una estructura sólida para que no se rompa. No es que sea paladio totalmente, porque si el paladio totalmente sí es cancerígeno. Claro. Entonces me costó bastante poder explicarle, y así todo me decía que él no quería. Bueno, pues circonio. El problema del circonio es que es mucho más caro, y el caso que ella traía era un caso de severa reabsorción. No se podía poner el circonio. ¿Y qué pasó? Pues no se hizo nada. Claro. Porque venía convencida de un material. Claro, si está convencida de que se va a poner algo que le va a dar cáncer, obviamente. Pero claro, yo le expliqué, digo, nosotros no podemos usar un material que da cáncer. Claro. Sería algo totalmente ilógico. Pero yo leí, pero es que usted está leyendo el paladio como material. Y es cierto que el paladio produce, pero el palladium, que ya es una mezcla, que hay un porcentaje mínimo, no produce cáncer. Claro. O sea, todo lo que nosotros usamos en odontología, en salud, ¿cómo va a producir cáncer? Comprobado. Claro, no, es que pasó lo mismo con el amalgama. El amalgama es otro tema que también ha sido una cuestión más bien comercial de la industria odontológica, porque la odontología es una industria también. Para que se deje de usar. Para que se deje, porque sinceramente dura mucho. Sí. Porque yo, todas las autoraciones de amalgama que he hecho en mi vida, hace muchos años, lógicamente, porque se dejaron de usar. En Europa hace 10 años que están prohibidas. Aquí no sé si están prohibidas. Totalmente prohibida, no se podía usar. Y si alguien quería usar, tenía que firmar un consentimiento de la cantidad de riesgos que tenía, que decía que el mercurio. Y sin embargo, cuando uno come un pescado de mar, la cantidad de mercurio que lleva, y sin embargo se fomenta el consumo del pescado de mar, que es muy bueno. O sea, si siempre vamos a ver todos esos detalles, no vamos. La liberación de mercurio de la amalgama es tan ínfima que si no, toda la gente que tiene amalgama tendrían cáncer. Claro. De boca, lógicamente, primero. Y no existe esa tasa, no hay ningún estudio. Pero se sacó del mercado porque, bien hecho, duran 30, 40 y 50 años. Pasó lo mismo con las coronas de oro que se hacían. Siempre el oro llevaba una mezcla de otro tipo de aleación de metal, porque el oro por sí es blando para la masticación. Pero el oro también duraba tantísimo y estéticamente no era tan bonito, pero sí es cierto que duran mucho, son muy biocompatibles. Entonces, hay que conocer todos estos materiales y saber muy bien cómo explicarle al paciente, pero un paciente de esas características es muy difícil. Claro, no. Además, vivimos en una cultura ahora que todo tiene que estar obsoleto en poco tiempo para el consumismo, ¿verdad? Para poder vender diferentes cosas. O sea, es muy importante hablar de esto y conocer. No, y que parece que lo que se sabe ya no se sabe. O sea, lo que se sabe y está demostrado que funciona, ahora hay que olvidar y hay que empezar de nuevo. Porque si tenemos materiales que funcionan, ¿por qué lo vamos a cambiar? Es cierto que la tecnología sirve para conocer nuevos materiales, nuevas técnicas, pues si no tendríamos estas técnicas que estamos explicando tan nuevas, pero hay cosas que no hay por qué cambiarlas. Pasa como los implantes. El titanio sigue siendo el material de elección porque ha demostrado durante más de 55 que así lo es y por qué ahora vamos a usar. El día que el circonio seguramente se pueda hacer bifásico y se pueda usar en 3 milímetros, en 4, seguramente van a querer solo fabricar circonio. Es muy probable. Perfecto, bueno. Hacemos un pequeño corte, ¿sí? Volvemos, pero rapidito. Continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor César Blaires. Nuestro tema, las opciones de prótesis sobre implantes dentales. Y ahora tenemos este material que habla de las prótesis atornilladas. Vamos a ver, por favor.
Prótesis atornilladas. Son las que van directamente atornilladas al implante. Para ello hace falta tomar una impresión con unos transfers ferulizados, es decir, unidos entre sí. Para que el proceso sea correcto, se deben ajustar con pasividad, sin fricción por medio de un tornillo. Sería este modelo, el atornillado. Si vemos aquí, vemos los implantes. Estos implantes tienen la técnica All on 4, que es la que se sigue usando, que es todo sobre 4. Los implantes van con diferentes angulaciones, como ya explicamos en otro programa. Aquí 45 grados, aquí va recto, aquí otra vez 45 grados, perdón, recto, y aquí 45 grados. Entonces, el implante atornillado se coloca la estructura encima del implante. Esta estructura tiene que ajustar. Solamente al colocar tiene que quedar así, no tiene que bascular. Al ajustar ya tiene que quedar. Si la prótesis queda y se levanta a un lado, esta prótesis está mal. Hay que repetirla entera. Wow. Ese es el problema de este tipo. Claro. Por eso se hace prueba de pasividad de la estructura primero, después prueba de la prótesis en bizcocho y después se hace la definitiva. Porque claro, fabricar todo nuevo es costosísimo. No, claro. Entonces se atornilla directamente a través de la chimenea. Si vemos, tiene unos agujeritos, que es donde pasaría el tornillo, y se pasa el tornillo a través de esa chimenea, se va atornillando. Se suele empezar del de atrás y cruzamos al de delante. Después cruzamos aquí, delante y atrás. No se atornillan los 4 a la vez, porque si no se va a levantar un lado. Claro. Se cruza y no se aprieta totalmente, se llega más o menos hasta la mitad otra vez, aquí la mitad y se va bajando. Porque si no se levanta un lado más que el otro, aunque esté bien ajustado. Hay que sentir que todos los pilares, los tornillos han bajado, y después se recomienda tomar una radiografía para ver si el pilar está totalmente encajado. Porque apretado va a estar por el tornillo, pero igual no está totalmente encajado. Con la radiografía es cuando se ve si la prótesis está realmente bien hecha y bien ajustada. Doctor, usted dijo ángulos, los ángulos, ¿qué tiene que ver eso? ¿Por qué los ángulos? Siempre se colocan cuando son 4, se colocan la parte anterior recta y la parte posterior con una angulación para que el implante abarque la mayor longitud, digamos. Sería así, ¿ves? Si colocamos aquí, entonces como que el implante llega hasta atrás. Entonces abarca mucho más, porque este implante entra aquí, pero debe de salir hasta aquí. Suelen ser implantes bastante largos, 15 milímetros. ¿Por qué? Porque en esta técnica lo que se hacía era, para no tener que hacer injerto, no tener que hacer expansión, se colocaba en la zona donde había, pero se compensaba con esta angulación. Entonces, como si el implante realmente llegase hasta atrás. Y se queda un cantilever, que es decir, 2 o 3 piezas en el aire, pero no importa porque el implante está así. Entonces abarca bastante estructura. Así, todo por la sobrecarga, se pueden aflojar los tornillos, se puede romper. Entonces, esa técnica se sigue usando, pero realmente hoy en día no tiene ningún sentido poner 4 implantes. Siempre lo mínimo son 6. Perfecto. Bueno, esto que vimos son prótesis atornilladas. Y ahora vamos a ver otro modelo que son prótesis cementadas, y tenemos este material. Prótesis cementadas. Son las que van sin tornillos intermedios. Se cementan directamente al pilar del implante como si fuera el muñón de un diente natural. La impresión es muy sencilla, se realiza como si fuera un diente natural con cubetas lisas y se usa silicona en 2 densidades, pesada y fluida. Sí, el modelo que teníamos antes de los basales, pues tenemos igual, colocamos los implantes. No hay tornillo intermedio porque son monofásicos, pero también el bifásico se puede cementar. Vamos al ejemplo del monofásico, se coloca y se cementa. No hay ningún orificio, en este caso se hizo sin orificio, pero se puede cementar, como es este otro caso, que es de metal cerámica, y colocar un orificio que no sé si vamos a ver. Aquí sí se ven. En el fondo se ve blanquito.
Eso es porque en esa parte justo no se pone metal. ¿Para qué? En el caso de que se afloje justamente un implante bifásico, poder perforar y atornillar. Ya. Entonces, porque tenemos que prever siempre esa posibilidad. Puede pasar que se nos afloje. Entonces colocamos la prótesis y cementamos directamente. Aquí, por ejemplo... Ese cemento que se usa, sí, doctor, ¿se queda de por vida o cómo es? Se usa ionómero de vidrio que libera flúor también, quita sensibilidad. Y si el ajuste es correcto, porque muchas veces lo más importante es el ajuste, y el cemento lo que hace es sellar. Si la prótesis está floja, baila, no hay un ajuste, el cemento va a aguantar un tiempo y se va a descementar. Yeah. Normalmente cuando el ajuste es bueno, de por vida puede estar ahí. O sea que no tiene por qué aflojarse de entre 5 ni 10 años, ni eso tiene una fecha de caducidad. Mientras no dé problema, no haya filtración y esté bien, no hay por qué estar quitando y mirando, porque antes también había una opción con los implantes atornillados que había que desatornillar para mirar a ver cómo está la encía. Y después se dijo, no tiene sentido. Si radiográficamente está bien, clínicamente está bien, ¿para qué vamos a quitar y poner? Después también el sondaje que hablamos antes del periodontograma, para ver la profundidad. Hay una escuela que dice que cada vez que el paciente va a revisión hay que sondarle la encía. Y hay estudios que demuestran que estamos contaminando una zona sellada con una sonda, porque estamos metiendo para ver la profundidad, y que no tiene mucho sentido. Sin embargo, hay otro que siempre que va al paciente le sondan. Y doctor, eso está así, tipo, ya sé que no es la palabra herméticamente cerrado, ¿verdad? Pero el sellado, no puede entrar comida, qué sé yo, algo. Claro, por eso es lo que digo, el ajuste tiene que ser bueno y el cemento sella. Entonces, esto es, por ejemplo, así. Claro, el cemento sella para que no entre justamente esto, nada. Esto, por ejemplo, si vemos, así, esto, si yo hago así, no se queda en el aire. Claro. Luego tiene su forma de ponerse. Sí. Porque tiene que entrar. Entonces, esto está bien ajustado, y los cuellos que se ven aquí, aunque veamos que parece que hay un espacio, siempre se quita en el yeso un poco el cuello para que la forma de la corona entre debajo de la encía. Si nos ajustamos solamente a la encía real, esa funda siempre va a quedar por encima de la encía. Y ahí va a entrar. Y después el diseño siempre tiene que ser una curvatura, sobre todo en la parte inferior de la encía, para que la corona entre debajo de la encía. Y la encía tienda a cubrir esa corona. Claro. Y no que la corona como es con un diente exactamente, normal. Y no que quede como un diente normal. Por eso este tipo de prótesis que ya hablamos, que son las atornilladas híbridas, que se usan mucho con este faldón vestibular, ya no están recomendadas. Aunque esta está muy bien hecha porque no hay casi entrada, pero si te fijas solamente en un bulto, se acumula medio milímetro, claro, y ahí ya entra. No, y aquí ya no es que entre, se te va a acumular comida cada vez que comas. Claro. Entonces tenés que estar cepillando incómodo, y se puede. Por eso ya con faldón no se recomienda tampoco hacer las prótesis, sino se llama a tope, que sería como un diente natural. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso de un implante con diente. El ajuste es aquí en el cuello, entra debajo de la encía, no por encima de la encía. Ese es siempre el ajuste que hay que buscar. Claro. Sí, porque sería horrible que se ponga un implante y que entre comida, qué sé yo, todo. Por eso siempre cuando se coloca la corona, siempre yo le aviso al paciente, te va a pinchar, va a notar que te clava. Eso no es porque está mal, es como debe de ser. Claro. Si hasta que después se acostumbra. Exactamente. ¿Verdad? El objetivo es que aquí entre la encía y justo así haya la separación. Claro. Tampoco que esté encima, porque lo que va a hacer es retraer la encía. Sino que la encía se acostumbra a tener esa curvatura y salga. Por eso es tan importante. Estos detalles parece que son buscar la perfección absoluta. Uno ya es exageradamente perfeccionista, pero estos detalles pueden significar el éxito o el fracaso a largo plazo. Claro, y a corto plazo también. Por supuesto. Entonces todos estos detalles hay que mirarlo muy bien en el modelo, y a la hora de colocar hay que mirar pieza por pieza el ajuste que tiene. Porque si no miramos después, el cemento es bueno, el protésico es bueno, el ajuste es bueno, pero ese detalle falla y al final puede hacer fracasar. Lo que decís, que se meta alimento, se meta bacterias, y puede hacer fracasar primero una mucositis, inflamación de la ansiedad alrededor del implante, y después también una periimplantitis, que es pérdida de hueso del implante. Claro. Bueno, qué interesante todo. Como siempre decimos, a mí me parece que yo ya sé
Y después viene el doctor y hablamos y aprendemos otra vez algo nuevo, ¿verdad? No sé si les pasa a ustedes, pero está genial eso. Y sobre todo ver dónde nos vamos, a qué profesional preguntar, ver que realmente tenga los estudios, la especialización, que esté dentro de la lista del Ministerio de Salud Pública, también es importante. Todas esas cosas que uno tiene que ver cuando va a ir con cualquier profesional en cualquier rubro, buscar a alguien con experiencia y con buenos estudios. Sí, no siempre pensar solamente en la parte económica. La gente siempre, dame un presupuesto. Lógicamente la parte económica es importante, no para saber si puedo hacerme un diagnóstico, plan de tratamiento, presupuesto, y ahí ya sabes si está a tu alcance o no. Claro. Pero que muchas veces cambiamos de coche, de cocina, lo que sea. Claro, son prioridades. Y nos metemos en préstamos y esto muchas veces es más importante. Claro. No, es que es más importante. Entonces hay que valorar. Sí, porque esto tiene que ver con, primero, la calidad de vida. Sí. Segundo, la salud, porque una dentadura incompleta hace mal a la salud, y más si tenemos algún problema, claro, ¿verdad? Totalmente. Entonces, de verdad, hay que hacer la lista de prioridades, ir viendo eso, porque la idea es tener una linda dentadura y poder disfrutar de eso. Bueno, hacemos un pequeño corte, si les parece, ¿sí? Y volvemos, pero enseguidita. Exactamente, le estaba diciendo al doctor que hay tantas cosas importantes que seguir contando y hablando en el programa. Nos queda poco tiempo, tenemos todavía, tranquilos, pero hay tantas cosas que aprender, porque hoy estamos hablando de las opciones de prótesis sobre implantes dentales. Y para mí es muy importante poder comunicar todo esto, porque de manera que cuando ustedes vayan al profesional que elijan, sepan, ya tengan un conocimiento de las diversas prótesis sobre implantes dentales con que se cuenta, y después, bueno, ya ahí eligen con el profesional, evidentemente dependiendo de cada necesidad. Y tenemos también este otro material que habla de prótesis cemento atornillada, que es la mezcla de los dos que vimos anteriormente. ¿Podemos ver, por favor? Prótesis cemento atornilladas. Son una combinación de las prótesis cementadas y las atornilladas. El procedimiento se basa en atornillar el pilar al implante y cementar la corona a ese pilar, dejando una chimenea o espacio para atornillar a través de ella. Sería algo parecido como lo que pusimos antes, que era para prevenir si había cualquier aflojamiento. Sí. En este caso, por ejemplo, dejamos el orificio preparado para poder, en el caso que surgiera el aflojamiento. Pero en la cemento atornillada ya viene con el orificio. Entonces, atornillamos el pilar, cementamos la prótesis por el orificio, sobresale el cemento, y ahora con una fresa limpiamos ese cemento y ponemos composite para tapar. Ese es genial, doctor. Sí, también, pero estéticamente se ve un poquito más oscuro la entrada. Es lo único. Es lo único, pero como siempre hay que abrir la boca y mostrar a la gente para que vea, o reírse a carcajadas. O sea, no se ve, no es tan fácil de ver. Ya. Entonces, esa cemento atornillada tiene esa ventaja. Se afloja el pilar, pues simplemente con una fresa quitamos el composite, llegamos al pilar, quitamos el teflón para aislar y apretamos el tornillo. No hace falta ni quitar la corona. Si es que la corona no se mueve. ¿Y por qué se aflojaría? Se puede aflojar también. Desde el momento que por el uso. Por el uso, aunque esté bien puesta, se puede aflojar. Recordemos que es un tornillo. Lo bueno que tiene, por eso yo intento usar conexión externa universal, porque lo bueno que tiene la conexión externa es que cuando hay sobrecarga se afloja el tornillo.
luego te está avisando que algo ahí no está bien. O sea que genial que se afloje en esos casos. En esos casos no está bien, entonces hay que volver a ver la mordida o el ajuste. Porque no es normal que se afloje. O sea, si se afloja quiere decir que hay algo que hay que controlar. Claro, a veces se afloja porque el pilar es muy corto, la altura es muy baja y hay por esa misma sobrecarga, pero hay veces que la mordida no da para poner un pilar más largo. Normalmente cuando se afloja es porque hay sobrecarga, entonces te está avisando que ahí tenés que volver a valorar la oclusión, ver el ajuste. Igual ahí no está el problema, sino en el otro lado, que es donde hay la presión y en el lado contrario se levanta. Ahí es donde va toda la presión y por eso se afloja. Entonces eso viene bien. Cuando es conexión interna o cono-morse, que no siempre es cono-morse, pero el cono-morse queda como trabado el tornillo. Cono-morse es una forma. Como código morse, pero cono. Sí, se llama cono-morse. Entonces eso queda el tornillo como trabado. Una vez que atornillas no se suele aflojar, pero tiene la desventaja de que si hay sobrecarga se puede romper. Y ahora, ¿cómo quitamos el tornillo? Hay diferentes técnicas, con ultrasonido, poniendo un poquito de algodón, hay técnicas, pero hay veces que es que no sale. Y he tenido casos que he tenido que explantar un implante totalmente integrado porque se rompió el tornillo dentro. Dios o sea, santo. Caso mío nunca es porque yo uso conexión externa, pero de conexión interna con Morse. No había forma de quitar el tornillo. Intentamos de todas las formas, entonces tuve que explantar y colocar otro implante. Entonces eso es lo que nosotros lo que intentamos es evitar complicaciones también basado en la evidencia científica, pero también basado en la experiencia clínica. Porque ya te digo, la conexión externa se soluciona, la conexión interna, como se rompa, es muy difícil de quitar. Porque el tornillo está roto, pero el trozo que está dentro está durísimo y no puede aflojar. Y eso que tenemos un instrumental específico para eso, y hay veces que es que no sale. No sale, no hay forma de quitar. Le miro al doctor, porque qué experiencia, no, de verdad, qué cantidad de... Porque eso solamente una persona, un profesional con mucha experiencia puede estar contando, ¿verdad? Sabiendo, porque una cosa es lo que uno puede leer y otra cosa es la experiencia. Claro. Que también es fantástico. Bueno, todavía no me decido, entonces para mí este era el más espectacular, la prótesis cemento atornillada. No, la cemento atornillada está bien. Si usamos un bifásico, pero la opción mejor es el monofásico, cementado. Claro, cierto. Ahí no se rompe nada, no hace chimenea estéticamente, no se afloja nada. O sea, eso que tiene este de aquí sería, para mí, es la opción más sencilla. O sea, porque aquí lo que prima es la cirugía. Si la cirugía no se hace bien, después la prótesis, entonces lo que interesa es que el implante funcione y después colocamos cementado. Hay gente que dice, es que cementado, si se rompe la cerámica, hay compostura de cerámica que quedan muy bien, no se notan nada, se hacen en el mismo consultorio, o sea, son complicaciones mínimas que pueden surgir. Y si es una corona, mira, se corta, se le da garantía, sí, lógicamente al año se le da garantía, pero una corona de 10, 15, 20 años, a veces hay que cambiarla también. Pero normalmente no suele pasar fractura de la cerámica tan fácil como la gente dice. No, es un material muy bueno, muy resistente. Perfecto. Bueno, y tenemos este último material, por favor, sobre dentadura, sobre implante. A ver. Sobre dentadura, sobre implante. Busca devolver la funcionalidad y estética de forma removible, pero con sujeción mediante pilares que se insertan en la prótesis removible que se asemeja a una dentadura completa, pero sin paladar. Se pueden remover para limpiar tanto los pilares como las retenciones que van a la prótesis. Primero colocamos los implantes. Sí. Una desventaja que tiene que colocar los implantes, tenés que esperar de 2 a 3 meses a que los implantes se te integren. No podés colocar la prótesis inmediatamente, ni a la semana ni a los 15 días. ¿Por qué? Porque la prótesis es removible, se ancla y cuando uno saca hay una remoción vertical o inclusive lateral, porque muchas veces la goma, que ahora voy a mostrar qué es, no sale fácilmente y tenemos que hacer presión lateral. Pero tenés que quedarte sin dientes 2 o 3 meses. Podés usar una dentadura completa, pero no tiene mucho sentido, no vas a poder comer. Claro.
Se puede colocar directamente la bola al mismo día de la cirugía o colocar solo el implante y a los 2 o 3 meses quitar esa zona de encía, colocar la bola, que es la que va a hacer la retención. Esa bola se puede aflojar, pero es muy difícil, prácticamente imposible. Dentro de la prótesis irían estos 2 capuchones o cazoletas metálicas y dentro de la cazoleta a su vez va una goma. Esa goma es la que retiene la prótesis. Cuando encaja, pues pasamos de una dentadura normal que baila, apretamos y ya esto queda súper duro. Por la misma retención. Ventajas: no tiene paladar, es algo más económica, pero al final seguimos teniendo una prótesis removible. La goma cada 3 meses, 6 meses, 1 año la tiene que cambiar, que tiene su costo. Hay que hacer un rebase, es decir, un relleno constantemente, porque donde no hay implante se va a seguir reabsorbiendo la encía, con lo cual la prótesis va a notar que te queda grande, se mete alimento. Eso lógicamente a partir del año puede pasar. Luego, no tiene tanta ventaja. La económica, que es un poco más económica. Una ventaja puede ser que ahora mismo no tengo tanto dinero, me pongo esto y esos implantes ya me sirven para después hacer la rehabilitación. Claro. Eso sí puede ser. Ya pasaríamos de una prótesis removible a una prótesis fija. Claro. La sobredentadura, esa sería para mí la única ventaja, y que es un poco más barata, que no tiene paladar también, pero después no le veo una ventaja sustancial, porque siempre tenés que también estar gastando dinero. Claro. O sea, si uno pudiera elegir, la mejor es la monofásica, ¿verdad? Lo mejor sería implante monofásico con la prótesis cementada. Y si usamos un bifásico, una cemento atornillada, por si acaso se afloja, para poder apretar. Perfecto. Bueno, opciones hay para todos, eso es lo importante. Nosotros hacemos un cortecito, a la vuelta vamos a estar ya en la parte final del programa con las preguntas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Muy bien, estamos en el último bloque del programa, tenemos 5 minutitos y tenemos muchas preguntas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado, recordándoles que cualquier duda que tengan pueden escribirnos en nuestras redes sociales, El Doctor en Casa, en Facebook, en Instagram y también en YouTube. Y así el profesional va a poder responder a esas preguntas. Vamos con esta primera pregunta, por favor. ¿Qué aspectos debe tener en cuenta el especialista para determinar qué prótesis es la más adecuada en cada caso? En general, como hablamos antes, la ideal sería monobloc con prótesis cementada, pero varía mucho del criterio del profesional. Claro. En líneas generales, lo que más se usa a nivel mundial sería la prótesis atornillada y la cemento atornillada también, pero la que más se sigue usando es la atornillada, a pesar de los problemas que puede dar. Pero ya digo, es cuestión personal. Y también la casuística personal del profesional, de que ese tipo de prótesis le da menos problemas o cuando tiene problemas más sencillos de resolver. Ahí está, perfecto. Vamos con la siguiente consulta. ¿Es mejor colocar implantes dentales en lugares de puentes fijos? Claro, siempre va a ser mejor, porque un puente fijo tenemos que tallar o desgastar los dientes adyacentes. Si tenemos solamente un diente que nos falta, tenemos que desgastar 2 para 1. Entonces, si colocamos el implante, no tenemos que tocar nada. Colocamos el implante en la zona edéntula y ya está. Entonces, no dañamos los dientes adyacentes. Perfecto. Vamos con otra preguntita, por favor. ¿Es mejor una prótesis cementada o atornillada? Bien, como dijimos antes, depende. Yo particularmente la atornillada no, porque si es directamente atornillada, el problema es la inversión, la medida, el ajuste. Cuando son coronas individuales no suele importar tanto, pero cuando es una rehabilitación o es un puente ya puede haber variaciones, porque la cuestión no es que atornillemos y ya está, sino que esté bien ajustada, claro, los pilares, la unión con el implante
y el tornillo que entra de forma pasiva. De forma pasiva quiere decir que vamos atornillando y el tornillo va bajando bien hasta la cabeza. No es que al final tenemos que hacer un esfuerzo que vamos a partir el tornillo. Entonces todos esos detalles son importantes para que la prótesis atornillada quede bien. La cementada es como cementar sobre un diente, con lo cual es mucho más sencillo de hacer la impresión y de fabricar también. Perfecto. Tenemos más preguntas. Vamos, por favor. ¿Cuál es la duración de las diferentes prótesis? Las prótesis pueden durar toda la vida, dependen de varios factores, depende del cuidado del paciente, depende si no es bruxista, por ejemplo, yo he tenido pacientes bruxistas que se le ha puesto metal cerámica y ha roto toda la cerámica y hasta ha desgastado el metal, increíble. O sea, y entonces hay pacientes que te dicen, es que el material es malo. No, es que tu bruxismo es severo y no está usando la placa de descarga. Ya. Hay pacientes inclusive que rechinan estando despiertos. O sea, está trabajando y está rechinando. Se suele dar cuenta porque es una forma de liberar el estrés. Está apretando y rechinando. Como hay gente que usa una pelotita y aprieta, pero en este caso está rechinando. Entonces yo le digo a esos pacientes que uno sabe cuando lo hace, lleva tu placa de descarga para todos lados y te pones tu placa. Porque es que si no, la prótesis no es cuestión de darte un material mejor. Se te puede dar circonio, pero tenemos una sobrecarga doble, el material más el bruxismo. Entonces hay que valorar muy bien esos casos, pero en línea general la prótesis dura muchísimos años. Si uno cuida y va a sus revisiones, no tiene por qué cambiar de prótesis cada 5 años. Como pasa con la prótesis de mama, que hay un tiempo que hay que cambiar, porque esto no. Si la prótesis está intacta, no hay por qué cambiarla. Pero pueden durar 20, 30, 40 años. Perfectamente. No hay por qué remover. Lo que a veces pasa, en los dientes pasa, y cuando son implantes, que la encía se puede retraer un poco. Entonces muchas veces descementamos la prótesis, la atornillamos y podemos reajustar la altura. Si vemos que la encía se retrajo, a veces podemos hacer un injerto de encía, depende del caso. Pero cuando es una prótesis cementada, el pilar simplemente se talla 1 milímetro más y la prótesis va a bajar ese milímetro que se perdió. La prótesis es de por vida. La prótesis de por vida se puede durar de por vida. Claro. O sea, el metal que lleva por dentro es irrompible, ni con un martillo lo va a romper. Pero lo que vemos por fuera, la estética, si es resina se va a desgastar, si es cerámica se puede romper. Pero todo tiene arreglo. Ahora el metal que va por dentro es irrompible. Que es lo importante. Sí. Perfecto. Doctor, se terminó nuestro tiempo de programa. Le quiero agradecer muchísimo la presencia y lo esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias, espero que sí. Aquí nos veremos. Nos despedimos. Hasta el próximo programa. No te olvides lo que te digo siempre porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alica